Así viene lo chido. Buenos días, mi nombre es Gabriela. Buenos días, mi nombre es Shadia y les vamos a presentar la norma jurídica. La norma jurídica como juicio se entiende como un vínculo de la conducta con una consecuencia jurídica. No describe una realidad, sino impone una conducta. Es una estructura lógica que busca regular la conducta humana en la sociedad. La estructura lógica de la que les hablaba anteriormente se trata en la que la norma jurídica se puede entender como juicio hipotético, es decir, no afirma o niega algo de manera absoluta, sino que establece una condición y una consecuencia. Para esto necesitamos conocer los tipos de juicios. Existen los juicios categóricos, que son afirmaciones o negaciones absolutas, los hipotéticos, que presentan alternativas, y los disyuntivos, que establecen una relación de dependencia entre dos posiciones. También es importante los elementos que se deben de tener en cuenta. Se necesita un sujeto, que es a quien se le dirige la norma, un predicado, que es la acción o conducta que regula la norma, la cópula, que es el nexo que une al sujeto al predicado, como son las palabras deber, poder o estar obligado, un supuesto hecho, que es la condición que debe cumplirse para que se aplique la consecuencia, y finalmente la consecuencia, que sería pues la sanción. Dworkin critica la visión positivista del derecho como un conjunto de reglas que se centra en que el derecho no solo se compone de normas jurídicas, argumentando que el derecho es mucho más complejo e incluye principios morales que son esenciales para la toma de decisiones judiciales. Para explicar esto mejor, tomaré 5 puntos claves. El primero es que el derecho no son solo reglas, ya que los principios tienen peso y deben balancearse en casos de conflictos. El segundo es que los principios son obligatorios, los principios tienen peso. El tercero son que en los casos difíciles, sin una regla clara, los jueces deben encontrar la respuesta en los principios. Cuarto, la integridad. El derecho debe de ser coherente y reflejar los principios morales. Y el quinto es que no apoya el poder discrecional, ya que los jueces no tienen poder ilimitado, entonces deben de tomar decisiones en casos de conflictos a partir de los principios. Carlos Cosio desarrolló la teoría epológica del derecho. Esta norma es la norma jurídica no como un mandato, sino como un juicio disyuntivo. Uno de sus puntos clave es que Cosio dice que la norma tiene dos partes por la palabra. La primera es la endonorma. Según esto, su estructura es la siguiente. Dado que el hecho ilícito, que es la conducta prohibida, debe ser la prestación. La prestación es la conducta lícita. O dado la no prestación, que es el incumplimiento de la conducta lícita, debe ser la sanción, que es la consecuencia por no cumplir la conducta lícita. Un ejemplo de esto es tomando el homicidio, que está en el Código Penal colombiano en el artículo 103. Dice que dado que alguien mate a otro, que esta es la conducta ilícita, debe ser que no lo haga, conducta lícita, o dado que no lo haga, que es el incumplimiento de la norma lícita, debe ser sancionado a prisión. Y pues esta sería la sanción. La doctrina tradicional dice que las reglas son órdenes que todos deben de seguir. Si no las sigues, hay un castigo. Estas reglas no están hechas para una persona en específico, sino para todos en general. Y no habla de casos particulares, sino de situaciones que pueden pasar. De dos partes. El supuesto hecho, que es la acción, y la consecuencia jurídica, que es la sanción. La doctrina tradicional es muy criticada, ya que
reduce la norma como un simple mandato, ignorando otros aspectos importantes, como lo son los valores, los principios y la interpretación. Además, que hace énfasis en la coacción y se dice que no todas las normas se basan solamente en la coacción, sino que algunas buscan facilitar la cooperación social. Las diferencias del pensamiento de Carlos Cosio a la doctrina tradicional es que no es un mandato de la norma como una orden, sino como una descripción de opciones de conducta. El énfasis que se le da, otra, es el énfasis que se le da a la conducta en la doctrina tradicional. Se centra en la norma. Cosio se centra en la conducta humana. Y la diferencia en el juicio disyuntivo es la estructura de la norma, que es diferente. Para Cosio es la palabra o. Para la doctrina tradicional es un sí, entonces como imponiendo la conducta. Efectos. La norma jurídica establece reglas y pautas de conductas para organizar la sociedad y relaciones entre las personas. Define qué está prohibido, qué está permitido y cómo debe realizarse. Busca producir bienes jurídicos importantes como la vida, la propiedad, el honor. Esto a través de la norma para prevenir y reparar daños a estos bienes. La norma jurídica puede cambiar la realidad social al crear nuevos derechos o procedimientos. Si alguien incumple la norma, se aplica una sanción. Las sanciones pueden disuadir el incumplimiento y restablecer el orden jurídico. Eficacia, validez y vigencia. La eficacia es la aplicación real de la norma en la sociedad. Es eficaz cuando se cumple o se hace cumplir. La validez es cuando la norma ha sido creada por autoridades competentes según el ordenamiento jurídico. Y la vigencia es el momento en el que empiezan a haber efectos jurídicos obligatorios. La aplicación espontánea y forzada de derecho. La espontánea es cuando las personas cumplen voluntariamente las normas sin la intervención de otra autoridad. La forzada es lo contrario, es cuando el Estado obliga a su cumplimiento mediante sanciones como embargar bienes con una deuda o imponer una multa. Estructura jerárquica del orden jurídico en Colombia. La norma suprema es la Constitución junto con los tratados de derecho internacional humanitario. Luego están las leyes del Congreso, estatutarias, orgánicas, ordinarias. Le siguen los actos de fuerza con la ley del presidente en casos especiales. Adicionalmente, los decretos del presidente para reglamentar leyes, luego las ordenanzas de las asambleas departamentales, luego los consejos municipales y finalmente los actos administrativos que son las decisiones de las autoridades. La teoría trialista propone que la norma no solamente se basa en el derecho, sino que también se aplica a una realidad social y cómo se ajusta a los valores de la justicia siendo un fenómeno más complejo y este involucra 3 dimensiones. La primera es la sociología, que en esta se ve la conducta de las personas, las costumbres, los valores y los conflictos sociales. Es el derecho como se vive en la sociedad. La siguiente es la normológica, conjunto de normas judiciales, leyes, decretos, reglamentos. Es el derecho formalmente válido que está escrito. Y la diquelógica, dimensión de la justicia, valores, conflictos jurídicos como la igualdad, la libertad y la seguridad. Es el ideal de justicia que se busca alcanzar como el derecho. La estructura normativa es la forma en la que se organizan y se relacionan las normas dentro del sistema legal, teniendo en cuenta su jerarquía, sus relaciones mutuas y las partes que la componen. Entonces, la jerarquía son las normas que tienen diferentes rangos y estas se relacionan derogándose, completándose o interpretándose entre sí, teniendo un hecho y una consecuencia, creando un sistema legal. Hasta la próxima.